Se habla mucho de los grandes avances médicos en las Américas, ¿no? De cirugías robóticas y terapias genéticas. Claro, Pero al mismo tiempo, todos conocemos historias de alguien que tuvo que vender sus cosas para pagar una operación, o de una comunidad entera sin un médico cerca. es que hay una desconexión brutal. Brutal, sí. Entre lo que la medicina puede hacer y a quién le llega realmente. Y hoy tenemos sobre la mesa un documento que intenta atacar esa desconexión de raíz. Un documento bastante ambicioso, por cierto. Sí, se trata de un folleto de la Organización Panamericana de la Salud, la OPES, con un nombre que suena casi a un manifiesto. Pacto 30-30-30, APS para la Salud Universal. Es una hoja de ruta. Exacto, una hoja de ruta para transformar los sistemas de salud de aquí al 2030. Y la pregunta que queremos responder hoy no es solo qué significa, sino si es una utopía bien intencionada o un plan que de verdad puede cerrar esta brecha. Bueno, vamos a ver. Ok, vamos a analizar esto a fondo. Para empezar, una iniciativa tan grande, pues no debe haber salido de la nada. El documento menciona una reunión en Ciudad de México en 2019 ¿Sí? y el 40 aniversario de la Declaración de Alma Ata. Suena que esto es la culminación de algo que se viene discutiendo desde hace mucho. Exactamente. Esto es el resultado de décadas de frustración, diría yo. Para entenderlo, hay que viajar a 1978, a Alma Ata. En el actual Kazajstán, Correcto. Allí, el mundo se comprometió con una idea que era revolucionaria: la atención primaria de salud, la APS, como la clave para salud para todos. una idea muy potente. Poderosísima y simple. La salud no se construye en los grandes hospitales, sino en la comunidad, con prevención, con atención cercana y accesible. Una promesa que, bueno, viendo el panorama actual, parece que no se cumplió del todo. Para nada. Por décadas, muchos países hicieron justo lo contrario. Invirtieron en hospitales gigantescos y caros, mientras la atención primaria quedaba, pues, desfinanciada. Ah, La reunión de México en 2019 fue en esencia un golpe sobre la mesa. Fue para lanzar un informe que decía: han pasado 40 años y la promesa de Alma Ata sigue pendiente. un llamado de atención. Totalmente. Fue ahí que la doctora Carissa Etienne, que era la directora de la OPES, lanzó este llamado a la acción. Su mensaje fue muy claro: el tiempo de las declaraciones se acabó. Necesitamos metas concretas y urgentes porque el 2030 está a la vuelta de la esquina. Y de esa urgencia nace este nombre tan particular. Pacto 30-30-30. Suena a una fórmula, casi a un código. A ver, desglosemos qué significa cada uno de esos números. Son los tres pilares medibles del pacto. El primero es reducir las barreras de acceso a la salud en al menos un 30%. Ok, 30%. Y es fundamental entender que barreras es un término muy amplio. No se trata solo de construir más clínicas, ¿eh? Claro, El documento habla de barreras geográficas, como la distancia, económicas, como no poder pagar, obviamente. institucionales, como toda la burocracia, y culturales, que es un tema fascinante, como la desconfianza en el sistema. Un momento, ahí te interrumpo. ¿Cómo se mide objetivamente una reducción del 30% en algo tan intangible como una barrera cultural? Me parece increíblemente difícil de cuantificar. Es un desafío enorme y sí, es uno de los puntos más complejos del pacto. No se mide con un solo indicador. Me imagino. Requiere una combinación de encuestas de satisfacción, estudios sobre tiempos de espera, análisis de por qué ciertos grupos, como poblaciones indígenas, no usan los servicios aunque estén ahí. Ah, claro. Se trata de medir la percepción de la gente y los resultados. Es un cambio de enfoque, del sistema hacia la experiencia de la persona. De acuerdo. Es complejo, pero la intención es clara. ¿Cuál es el segundo pilar? El segundo es aumentar el gasto público en salud a por lo menos el 6% del Producto Interno Bruto, del PIB, de cada país. El famoso 6%. Ese mismo. Esta es la meta de financiamiento general, el compromiso macro. Ahí tengo que interrumpir otra vez. Ese 6% es una cifra que he escuchado por años. Es una recomendación de la OMS. Pero, si no me equivoco, muy pocos países en la región lo cumplen. Muy pocos. Si un país estaba invirtiendo, no sé, un 3%, duplicar esa inversión sin una reforma fiscal gigante o recortes en otras áreas, suena casi a ciencia ficción política.
Es una pregunta excelente y toca el corazón del problema. Tienes toda la razón. No es un número mágico, pero se considera el umbral mínimo para que un sistema pueda ofrecer cobertura universal sin llevar a la gente a la quiebra. Entiendo. Y sí, es una decisión política durísima. El pacto no dice que sea fácil, lo que dice es que es necesario. Implica ver la salud no como un gasto, sino como una inversión estratégica. ¿Una inversión que genera desarrollo, productividad? Exacto, y estabilidad social. Pero el desafío político y fiscal es, sin duda, el mayor obstáculo para este pilar. Ok. Es una meta aspiracional que busca forzar una conversación muy incómoda. ¿Y el tercer 30? Este es quizás el más transformador de todos. Invertir al menos el 30% de ese gasto público total en el primer nivel de atención. Ah. Aquí es donde la filosofía de Alma Mata vuelve con toda su fuerza. Entonces la clave no es solo la cantidad de dinero, sino la dirección del dinero. Precisamente. El pacto básicamente dice, dejen de gastar la mayor parte del presupuesto en apagar incendios en hospitales caros y empiecen a invertir en evitar que esos incendios comiencen. Es un cambio de filosofía total, exactamente. Significa fortalecer los centros de salud comunitarios, los equipos de salud familiar, la promoción de la salud. Es apostar por un sistema proactivo. Uno que mantiene a la gente sana en lugar de uno reactivo que solo espera a que se enferme. Justo eso. De acuerdo, las metas del 30-30-30 son ambiciosas. Ahora entiendo mejor su lógica. Pero me imagino que la OPS no propuso esto sin tener datos que demuestren que la situación actual es insostenible. El folleto trae una tabla, la tabla 1, que es bastante cruda. Cruda es la palabra exacta. La tabla 1 es el diagnóstico en blanco y negro del por qué este pacto es tan urgente. A ver. Miremos un par de indicadores que son como un golpe en la cara. El primero es el gasto de bolsillo. El dinero que la gente paga de su propio bolsillo cuando se enferma. Exacto. Por la consulta, los medicamentos, los estudios, y que puede destruir la economía de una familia. Completamente. Completamente. Mira, lo que esta tabla demuestra es una verdad incómoda. En gran parte de las Américas, la salud es un lujo y no un derecho. Y el gasto de bolsillo es el termómetro de esa desigualdad. ¿Qué dicen los números? Fíjate la diferencia. En Canadá, representa el 14.6% del gasto total en salud, pero en México la cifra es del 40.4%. 40%. Y en Barbados, 45.2%. Más del 40%. Eso significa que casi la mitad de todo lo que se gasta en salud en esos países sale directamente del bolsillo de los enfermos. En el momento más vulnerable, exacto. Pensemos en un caso hipotético. Un agricultor en una zona rural de Bolivia se rompe una pierna. Ok. Cerca. Esa es la barrera geográfica. Cuando llega a un hospital, tiene que pagar por los rayos X, el yeso. Esa es la barrera económica. Ese gasto puede significar no comprar semillas para la cosecha o sacar a un hijo de la escuela. La salud y la pobreza totalmente ligadas. Íntimamente. Y la tabla también muestra el resultado final de esas barreras. La columna de población sin acceso. Los números son brutales. Sí, las estoy viendo. Dramáticos. Bolivia, 66% de la población considerada sin acceso. El Salvador, 41%. Wow. Ahora, comparemos eso con Costa Rica, que tiene un 3.2%, o Canadá con un 4.0%. La brecha dentro del mismo continente es un abismo. ¿Y todo esto se conecta con la inversión? Por supuesto, la tabla muestra a México en 2016 invirtiendo solo el 2.9% de su PIB en salud pública, menos de la mitad de la meta. Estos datos no son solo números, son la radiografía de sistemas fracturados. Totalmente. Entendido. Pero el pacto no puede ser solo una lista de deseos numéricos. Debe proponer una estrategia, ¿no? ¿Cómo se pasa de la radiografía del problema a un plan de tratamiento? El folleto lo desglosa en 4 líneas estratégicas. La primera es, lógicamente, ampliar el acceso equitativo. Esto significa crear redes integradas de servicios. Redes integradas. La idea es que el centro de salud de tu barrio sea la puerta de entrada y que pueda resolver el 80% de los problemas. Y si necesitas un especialista, ese centro te guía y coordina tu atención. Suena lógico, pero en la práctica, eso implica que esos centros de salud deben estar bien equipados y con personal. Y atraer médicos a zonas rurales es un problema histórico. Sin duda. Y el documento lo reconoce.
no se trata solo de construir paredes, sino de invertir en recursos humanos. Mejores salarios, incentivos, formación y darles más poder de decisión y herramientas, como la telesalud. Ok. La segunda línea. La segunda ataca otro frente, fortalecer la rectoría y la gobernanza. Que suena muy técnico, a burocracia. Y puede serlo, pero su esencia es la participación. Significa que las políticas de salud no se pueden decidir a puerta cerrada en un ministerio. Ajá. Requiere una participación social real e inclusiva, que las comunidades, los pacientes, los trabajadores de la salud tengan voz en el diseño de las leyes, que el sistema responda a las necesidades de la gente. La tercera línea imagino que es el dinero. Efectivamente, mejorar el financiamiento, que nos regresa a las metas del 6% del PIB y el 30% para el primer nivel. Y aquí se enfatiza algo clave: avanzar hacia la eliminación del pago directo. Que nadie tenga que elegir entre comprar comida o un medicamento. Esa es la meta final. Y la cuarta línea estratégica me parece fascinante porque se sale del sector salud. Habla de acción intersectorial. Para mí, esta es la más visionaria y a la vez la más difícil. Es el reconocimiento de que la salud de una población depende muy poco de los hospitales. Y muchísimo de otros factores. Exacto. La calidad del agua, la educación, la vivienda, la seguridad alimentaria. Pero en la práctica eso debe ser un dolor de cabeza monumental. ¿Cómo se logra que el Ministerio de Vivienda y el de Salud, que tienen agendas y presupuestos distintos, trabajen juntos? Ese es, históricamente, el mayor obstáculo. Implica crear comisiones interministeriales con poder político real. Por ejemplo, si un programa de vivienda social incluye acceso a agua potable, el Ministerio de Salud podría cofinanciarlo. Demostrando un ahorro futuro en enfermedades gastrointestinales, por ejemplo. Justamente, se trata de romper los hilos burocráticos, lo cual es más una batalla política y cultural que una técnica. De acuerdo, la estrategia es integral. Ahora, conectemos todo esto con los resultados. El documento tiene otra tabla, la tabla 2, con indicadores muy duros. Mortalidad materna, mortalidad evitable. Sí, Cómo esta inversión en la base, en la atención primaria, se traduce en mover la aguja en estos frentes. la influencia es directa y masiva. Tomemos la mortalidad materna. La tabla muestra que en Bolivia la razón de mortalidad es de 206 por cada 100.000 nacidos vivos. Es una cifra altísima. Altísima. Ahora, miremos a Chile, donde es 22, o a Uruguay, donde es 15. La diferencia es abismal. Y esa diferencia se explica principalmente por la fortaleza de la atención primaria. En gran medida sí. Un primer nivel de atención fuerte significa que una mujer embarazada tiene un centro de salud cerca donde recibe controles prenatales, significa que se detecta a tiempo si tiene presión alta. Y se planifica un parto seguro. Y se coordina el traslado si es necesario. Muchas de estas muertes no ocurren por enfermedades raras, sino por complicaciones prevenibles y tratables que no se detectaron a tiempo. La atención primaria salva vidas de madres, así de directo. Tiene sentido. Pero ¿no existe el riesgo de que al desviar tanto financiamiento a la atención primaria, se desfinancien los hospitales de alta especialidad que se necesitan para casos complejos? Cáncer, cirugías de corazón. Es un equilibrio delicado y una preocupación legítima. El pacto no propone desmantelar los hospitales, sino reequilibrar el sistema. A ver, La lógica es que un primer nivel robusto actúa como un filtro inteligente. Al prevenir y manejar mejor las enfermedades crónicas en la comunidad, como la diabetes o la hipertensión, se evita que miles de personas terminen en la sala de emergencias. con complicaciones graves y muy costosas. Exacto. Esto a largo plazo libera recursos en los hospitales para que puedan concentrarse en los casos de alta complejidad. Es hacer el sistema más eficiente en su conjunto. Entiendo. Es una apuesta a largo plazo. La tabla también habla de mortalidad evitable. ¿Qué significa eso exactamente? Mortalidad evitable se refiere a muertes prematuras antes de los 75 años, por causas que la atención médica oportuna y de calidad podría haber evitado. Como una apendicitis o una infección maltratada. Que no recibió atención a tiempo. La tabla muestra que países como Canadá o Chile lograron reducir estas muertes en más de un 17% en una década. En cambio, en ese mismo periodo, México tuvo una reducción de apenas el 2.1%. La diferencia es enorme.
Es que un primer nivel de atención accesible es la primera línea de defensa. Es el lugar donde se detecta la presión alta antes de que cause un derrame cerebral. Comprendido. Invertir en la base no solo es más justo, sino que parece ser más inteligente y eficiente para la salud de toda la población. Entonces, para resumir las ideas clave, el Pacto 30-30-30 es esta hoja de ruta de la OPS para que los países de las Américas intenten, de una vez por todas, hacer realidad la salud universal para 2030. Así es. Se basa en 3 metas muy concretas: reducir en un 30% las barreras, invertir al menos el 6% del PIB en salud y, crucialmente, destinar el 30% de ese dinero a la atención primaria. A la base del sistema. Y creo que lo más importante es reforzar que esto va mucho más allá de los números. Requiere un verdadero cambio de paradigma. Un cambio de mentalidad. Exige un compromiso político sostenido, porque tocar los presupuestos de salud es tocar el núcleo del poder. Y demanda una transformación profunda de cómo entendemos la salud. Es pasar de un modelo centrado en la enfermedad a uno centrado en las personas y las comunidades. Y para cerrar, el documento insiste en la necesidad de una participación social real e inclusiva para que esto ocurra, y eso me deja con una reflexión final. A ver. Este es un pacto entre gobiernos y organismos internacionales, pero las metas son tan ambiciosas y políticamente costosas que es fácil imaginar que se queden en el papel. Esto plantea una pregunta importante. Si los gobiernos dudan o fallan, ¿qué poder real tienen las comunidades y los ciudadanos para exigir, fiscalizar y empujar esta transformación desde la base, para asegurar que el sistema de salud finalmente responda a sus verdaderas necesidades?